Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a Mundo Quidditch. Hoy tenemos un programa especial, vamos a entrevistar al doctor Giancarlo Falco. Giancarlo Falco es médico cirujano de la Universidad Libre de Cali, Colombia. Es practicante homeopático del Instituto Politécnico Nacional de Ciudad de México. También tiene un bachelor en ciencias de enfermería en FIU, en la Florida International University, así como un máster. Y ya tiene estudios en acupuntura, en medicina metabólica, en Boca Raton, en los Estados Unidos. Bienvenido, Giancarlo. Placer tenerte con nosotros. Luis, gracias por tenerme contigo. Muy amable por la invitación. Ya, perfecto. Vamos a conversar hoy sobre lo que es la medicina alternativa, la diferencia con la medicina tradicional. Y vamos a hablar también de algo interesantísimo para muchas personas que desconocen, que es el uso del agua con otros fines, que no solo sea para diariamente mantenernos hidratados. ¿Ok? Bueno, en principio, para comenzar, Giancarlo, quisiera que nos explicaras al público un poco qué es la medicina alternativa. Ok, Luis, sí, son palabras que nosotros utilizamos comúnmente a nivel profesional y a nivel colectivo, ¿no? O sea, la gente que está ahí, los pacientes, las personas, y se presta confusión porque nosotros mismos a nivel profesional utilizamos las palabras inadecuadas. Medicina alternativa específicamente se refiere a la medicina que no es oficial, a la otra cosa, a las otras terapias que se hacen, pero que no son reconocidas por el Instituto Nacional del país, por decirte algo. En México, la medicina oficial es la medicina alopática, como cuando vas al sistema de salud del Seguro Social en México, por darte un ejemplo, y te van a dar un antibiótico, te van a hacer una cirugía, te van a dar algo para las alergias, etc. Te van a dar un tratamiento alopático a tu problema de salud. ¿Listo? Pero también en México es oficial la homeopatía. La homeopatía se oficializó en México y entonces la homeopatía no sería alternativa porque está reconocida dentro de tu país, ¿me entiendes? En Estados Unidos la homeopatía es alternativa porque no es reconocida en el sistema de salud. Es decir, el país, el gobierno de los Estados Unidos no invierte en la homeopatía para que sea parte de su sistema, pero la acupuntura sí. En Estados Unidos sería entonces oficial la medicina alopática o el tratamiento alopático, perdón, y la acupuntura. También, por ejemplo, en Estados Unidos el quiropráctico se reconoce como una profesión médica. Básicamente es eso. En un término mucho más amplio, decimos que medicina alternativa es todos aquellos tratamientos que no se abarcan dentro del uso clínico o hospitalario del país donde estás. Esa es una otra forma de verlo. Y entonces podemos hablar de herbología, homeopatía, reiki, Dios mío, imposición de manos, imagínate todo lo que se te ocurra puede caer en ese paquete. Ahora, cuando hablamos de medicina holística, entonces ahí es una cosa mucho más interesante, porque la medicina holística hace específicamente referencia a todas esas medicinas o esas terapias que son alternativas en el sentido no oficial, pero que no incluye la medicina alopática, es decir, la del antibiótico, la de la aspirina, la de la cirugía. Es decir, podríamos decir que medicina holística es la que ve al ser humano en una totalidad y por tanto se dirige a la causa del problema, no a los síntomas del problema. Entonces, en ese rubro caería la homeopatía, caería la acupuntura, la herbología, por ejemplo, la medicina ayurvédica, por decirte eso, ¿no? Entonces, esas son las grandes diferencias. Es la percepción del profesional en función de la enfermedad. En homeopatía vamos a la causa. En acupuntura vamos a la causa. En herbología, ayurveda, se va a la causa para ayudar al cuerpo a sanarse. Ok, pero entonces en el caso holístico, porque uno tenía entendido que el concepto holístico era donde lo veías desde varios frentes, un problema. Tú me acabas de decir que no se incluye la medicina tradicional en el caso holístico, o sí se pudiera incluir como parte. Sí, porque es que la medicina oficial alopática, de alopatía, que significa curar con lo contrario o curar con lo opuesto, hoy por hoy desconoce los otros aspectos del ser. Voy a ponerte un ejemplo. Si tú tienes
un niño y quieres llevar a tu niño al médico, vas a un pediatra. Si quieres ir a una consulta de tu esposa, vas a de su aspecto femenino, vas a un ginecólogo. Si tienes una fractura, vas a un traumatólogo. Si tienes un problema de ojos, vas a un oftalmólogo. Es decir, hay una subdivisión dentro de la medicina. Cuando tú decías, Giancarlo, tú estudias en FIU, un máster es Family Practice. Family o familia o práctica de la familia es la capacidad de precisamente devolver la medicina hacia lo integral, hacia lo holístico, en donde yo puedo tener la capacidad, el conocimiento de ver al abuelito, al nieto, al papá, a la mamá, a todo el mundo, dentro de una práctica básica, ¿vale? Entonces, esa subespecialización en la historia de la medicina, como la conocemos alopática, llevó a que ese holismo se perdiera, ¿no? Hay tanta especialización y subespecialización que ya puedes ser oftalmólogo de la parte posterior del ojo. Sí, sí, sí. Ya no eres un oftalmólogo del ojo completo. Y solo del ojo derecho, porque para la izquierda no está otro posgrado. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Entonces, son diferencias un poquitico semánticas, son diferencias un poquitico desde la visión de la profesión, pero pues es a lo que la gente día a día se enfrenta, ¿no? Claro. Que es un médico integral, que es un médico holístico, que es un médico alternativo. Pero precisamente te iba a mencionar el tema de los médicos de la medicina integrativa, que se está viendo mucho en Estados Unidos, en varias universidades, cada vez son más las universidades que están dando cursos. Yo conozco específicamente la Universidad de Arizona, que está dando la especialidad en médicos integrativos, o sea, integrativos de médicos, y hace ya cursos para claro. En esa parte de integración ves muchas de estas otras cosas que acabas de mencionar. De hecho, yo soy el perfecto ejemplo de medicina integral. ¿Por qué? Porque yo tengo estudios en medicina clásica, como médico y cirujano, como tú me presentaste, pero además hice medicina homeopática, hice bioacupuntura, hice otras cosas. Entonces, yo soy eso, lo que tú dices, medicina integral. ¿Qué es medicina integrativa? Traer todo y echarlo en la misma canasta para tener un manejo mucho más completo del paciente. Entonces, obviamente, la nutrición es importante, el ejercicio es importante, la higiene es importante. Es decir, todos esos factores alrededor del problema de salud del paciente que implican que él va a tener un mucho mejor funcionamiento desde su naturaleza, ¿me entiendes? Es decir, tener un sistema inmunológico fuerte, tener un sistema digestivo sano, y de ahí para adelante. Entonces, ahí te estamos llevando a una parte que es muy importante en medicina, que se llama prevención en salud. Es la idea no de enfocarte a la enfermedad, sino de enfocarte a la salud. Entonces, viste, otra vez la visión cambia. Eso es medicina integral, en donde yo ya no estoy viendo a un paciente desde la enfermedad, sino un paciente desde la salud. Entonces, todo ese cambio a nivel mental, colectivo de los pacientes, de las personas, pero también del profesional, es muy, muy importante. Sí, sí, bueno, y también es así lo que acabas de comentar, que más adelante vamos a conversar un poquito más del tema del uso de la tecnología, hasta dónde la tecnología, todos estos avances tecnológicos y la telemedicina ayuda. Hay casos que estamos viendo, por ejemplo, de sistemas, programas como Watson de IBM, que es un gran programa con una supercomputadora que realmente está haciendo en estos momentos cerca del 96-97% de la selectividad en los temas de diagnósticos oncológicos. Se está hablando de que estos sistemas cada vez van a ser de mayor uso por los profesionales de la salud, y donde el tema del diagnóstico realmente te lo va a arrojar la computadora. O sea, te va a arrojar así es, estamos claros. Es la que tiene capacidad de ver cientos de miles de millones de casos, y en base a toda la información que tú le suministras, ya te va a dar una orientación. Entonces, el especialista va a quedar más que todo para esa comunicación con el paciente y tocar todos esos aspectos que en su conjunto van con el tema de la salud. Pero hablando de esto, te quería preguntar específicamente, ¿cómo ves tú el tema de la telemedicina para el uso de estas medicinas alternativas? Es muy interesante, ¿sabes qué? Lo chistoso, te morís de la risa, es chistoso, pero es que la medicina alopática, la medicina oficial, está descubriendo lo que nosotros hace rato usamos. Yo tengo pacientes persona en mi oficina, pero también tengo pacientes por videochat desde hace años. ¿Por qué? Porque la forma homeopática de llegar al diagnóstico
es a través de esta conversación que estamos teniendo. Entonces yo puedo inferir información a través de tu comportamiento, no solamente verbal, sino no verbal, porque te estoy viendo y estoy viendo, por ejemplo, el tono de tu piel, la disposición del cabello, la postura, las cosas que dices, pero cómo las dices también es importante. Entonces estoy viendo tu comportamiento. En medicina alternativa, en medicina integrativa o en medicina holística, para que entendamos un poquitico más, nosotros no nos enfocamos solamente al síntoma y a la descripción perfecta del síntoma. Utilizamos el síntoma como una información adicional, pero lo que estamos viendo es a una persona, un paciente, de tal manera que viendo tu constitución, cómo estás, viendo tu tono de piel, viendo todo lo que te estoy viendo en ese momento, yo puedo tener una mirada de 5 o 10 productos homeopáticos que trabajan el síntoma por el que me consultaste, pero yo voy a escoger ese producto, el que sea más parecido a ti. Entonces, realmente, vamos nosotros adelantados El uso de la al médico tecnología. regular, sí, muy chistoso, sí. Sí, Pero te estoy hablando tan fácil como por encima de 20 años. Bueno, perfecto. O sea que realmente para todos los que nos están escuchando, la telemedicina, la teleconsulta específicamente, les sirve, le viene como anillo al dedo todo este desarrollo que ha habido, sobre todo en estos últimos, yo diría estos últimos meses, porque ha sido exponencial. La gente por la cuarentena, por los encierros, han tenido que adaptarse a estas nuevas tecnologías y poder utilizarla con las medicinas alternativas, que hay muchas de esas cosas que son muy antiguas y que tienen muchos Claro. años y hasta siglos que se están utilizando en otros países, ¿no? Es que, ¿sabes? Me puse a pensar, te estoy escuchando, me puse a pensar, ni inclusive con el video, porque obviamente Zoom es una nueva plataforma, ¿sí? Y antes estaba WhatsApp que empezó a sacar el video y Facebook que empezó a sacar los videos. Pero yo trabajaba antes de eso, cuando mi computador, con los videos y con las plataformas que había antes. Pero antes de eso yo trabajaba con llamadas. Claro. ¿Sí? Antes yo no necesitaba ni siquiera verlo, porque yo sabía, tengo la técnica que aprendí en la universidad para preguntar de cierta manera para llegar a la información que yo necesito. ¿Me entendés? Entonces, básicamente, la medicina, básicamente como la ciencia, ¿sí? La ciencia se basa, el primer paso de la ciencia es la observación y la descripción, ¿me entiendes? Entonces yo observo y después hago una descripción. Entonces, imagínate por teléfono, yo sin verte, te puedo decir, bueno, Luis, contame, ¿cómo tienes la piel? Y si tú la percibes así, la textura cómo es, y eres, sudas o no sudas, ¿de qué parte? ¿Ves? Sin necesidad de verte, me estás dando la información. Pero caí en cuenta y por eso me sonreí cuando tú estabas diciendo, porque dije yo, bueno, la tecnología que tanto ha impactado la homeopatía. ¿Tú sabes cómo hacían hace 2 siglos atrás? A punta de cartas. Claro, imagínate el correo, ¿no? Cuando llegaba. Pero todavía esas descripciones de cartas de pacientes a médicos, cuando Samuel Hahnemann estaba, por ejemplo, en Europa, y se empezaban a hacer cartas completísimas, y las preguntas eran muy evidentes. Y te lleva a lo que hacemos todo el tiempo en las oficinas, en las clínicas, en los hospitales. La descripción y las historias clínicas que se escriben. Entonces, si te das cuenta, es anecdótico, pero es una realidad. Siempre la medicina en general ha utilizado la tecnología, pero la discusión aquí que me estás planteando es cómo la medicina no oficial, cómo la medicina holística, todo el tiempo lo hemos usado. Es interesante. O sea, más que la alopática, como tú mencionaste. Sí, claro, es chistoso, pero antes de, sí. Ok, ahora quisiera que vamos a conversar un poco sobre algunos productos que son de uso muy común y yo diría que el más común de todos es el agua. ¿Cómo el agua nos puede ayudar? Pues sé que tú has estado muy metido en este tema, en investigar sobre los componentes del agua, sobre aguas que son especialmente tratadas o sacadas de algunos sitios en particular y tienen unas características bien importantes que pueden ayudar a mejorar condiciones del ser humano, a corregir problemas, etcétera. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo el agua, que es un bien común para todos nosotros, puede ser considerada hasta un medicamento? El uso del agua para curar ciertas cosas y mejorar la salud de las personas. Cuéntanos un poco de eso. Vamos a darnos, nos permitimos un viajecito, un viajecito por el planeta. Vale. Es decir, yo quiero que se vayan a la biología y se vayan a la observación de la naturaleza. Otra vez, ciencia es observación. Nosotros venimos
miles de millones de años evolucionando. ¿Estamos de acuerdo? Estamos claros, la ciencia lo dice, que los seres humanos, como nos vemos actualmente, somos el producto de los últimos tantos millones de años. Pero antes de que nosotros fuéramos de esta manera como somos, hubo otros seres vivos que estaban miles de millones antes que nosotros. Entonces me voy a ir totalmente al principio, al inicio, cuando se hace planeta, un planeta hace miles de millones, no me preguntes el número, pero es larguísimo, no lo entiende absolutamente nadie, pero en el momento histórico en donde había una masa repleta de azufre, una agua totalmente acidificada, y ahí empieza a formarse unas moléculas de gases muy interesantes, y aparece algo en ese fondo del mar que empieza a modificar y a generar un subproducto que es oxígeno, que es nitrógeno, bla, 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 bla. Y se forma la primera cosa, que fueron virus, y después eso saltó a formarse bacterias, voy en grado de complejidad, y empiezan a formarse otras estructuras más complejas, y ¡boom!, aparecen las algas. Entonces las algas arrancan con la fotosíntesis, agarran el sol, los rayos solares, y los empiezan a incorporar en su sistema para generar un subproducto. Y se empieza a ir todo ese azufre, brother, se empieza a salir todo ese azufre, y se empieza a oxigenar esta vaina, a nitrogenar esta vaina, a volverse más rico en carbón, en nitrógeno, en otros minerales. Y estas algas se vuelven sistemas más complejos y más complejos. Y vienen otros movimientos del planeta, desde su reorganización, y se forma la Tierra. Y en la Tierra vienen otra vez todos estos microorganismos, virus, bacterias, y ¡brum!, se forman los famosos hongos. Y entonces los hongos empiezan a hacer en la Tierra lo que hacían las algas en el mar. Y de pronto hubo una unión, ¿no?, extraña de hongos con algas, y se forman los líquenes. Y entonces mira lo bonito que se va formando. Y son seres más complejos. De pronto el siguiente salto en la naturaleza son las anémonas, ¿cómo se llaman esas anémonas? ¿No? Las que están flotando, que parecen transparentes. Ese fue ese primer órgano multicelular que aparece en el planeta. ¿Por qué te estoy echando esta historia? Porque yo quiero que tengas claro por qué es tan importante el agua de mar. Número uno, porque genéticamente hablando, a nivel del DNA, nosotros tenemos toda esa información planetaria en nuestro sistema. ¿Ok? Entonces nosotros somos, en algún momento de nuestra historia como especie en el planeta, tenemos esa información del agua de mar. Nosotros somos agua en un 70, 80, dependiendo de cuánta tomas, por ciento de volumen, somos agua. ¿Me entiendes? Entonces, simplemente somos un agua muy bien distribuida, muy bien empacada. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces todo eso tiene un peso en todas las funciones, porque es una estructura básica para la vida. Básica. Sin agua no vivimos. Y vos me dices, Giancarlo, ¿y qué pasa con el agua de mar entonces? ¿Por qué traemos este tema a colación? Pues imagínate que si yo te hago una extracción de tu sangre y mido la concentración de sales y por volumen, y yo cojo o yo tomo agua de mar profunda, para que sea la más estéril posible, y hago una comparación, es muy similar químicamente la sangre con el agua de mar en contenido de minerales, de densidad, de pH, bla, 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 bla. ¿Me entiendes? Ok. Pero como somos seres, no solamente somos seres en un nicho ecológico, sino que también somos seres artificiales, porque pues imagínate donde vivimos, ¿sí?, con una cantidad de cambios. En los últimos 100 años hemos modificado por la tecnología tanto nuestro environment, tanto nuestro medio o nuestro nicho ecológico. Lo hemos modificado tan rápidamente que nosotros estamos literalmente en un proceso de cambio genético para poder adaptarnos a esta tecnología tan asombrosa. Pero en este proceso, vos y yo, ¿sí?, ¿me entiendes? Esas generaciones que son generaciones sándwich, ¿sí?, tenemos que hacer algo para que este cuerpo
que tenemos actual funcione. A nivel de especie va bien, pero a nivel individual no vamos tan bien. Entonces ahí es cuando yo he hecho mano del agua de mar, porque yo sé que esa agua de mar me va a dar los nutrientes, los minerales y los subproductos como son las microalgas, de lo que he hablado todo el tiempo, para darme lo que mi cuerpo sabe que le funciona perfectamente bien, porque tiene la experiencia de miles de millones de años. Yo sé que he hablado mucho, pero yo quiero que la gente visualice ese proceso. Y Porque la gente tiene que entender. Disculpa, ¿cómo llegaste tú a esa conclusión de la importancia de esa agua de mar, sobre todo esa agua de mar profunda que mencionaste? Ajá. ¿Hay algún experimento? ¿Cómo llegaste a esa conclusión de que necesitamos en el organismo ese tipo de agua de mar y sobre todo esa agua profunda? De alguna manera... No, esos Luis, son estudios hechos, eso es research. Estudios científicos en todo el planeta dicen eso. ¿Me entiendes? Hay una palabra que te va a gustar mucho que se llama spa. Cuando nosotros decimos la palabra spa, nos conectamos con disfrutarnos, relajarnos, meternos a que nos hagan masajes y saunas y jacuzzis y todo ese tipo de cosas, ¿no? Spa. La palabra spa, que es el acrónimo es que se dice, viene del latín. S significa salute, salud. P, por, aqua. Salute per aqua, salud por el agua. ¿Quiénes dijeron eso? Los romanos, los antiguos romanos. Ellos tenían los famosos baños romanos, ¿te acuerdas? Y vos veas en un baño romano el acueducto romano que te traía agua, tanto fresca, agua de río o de agua profunda de nichos acuíferos debajo de la tierra, y también traían agua de mar. ¿Me entiendes? Entonces ellos lo usaban en su parte externa. A mí alguien me decía, pero Giancarlo, ¿qué hacemos con el coronavirus? Échese agua de mar en los ojos, échese agua de mar en la nariz y haga gárgaras con agua de mar. Y me dice, pero eso sabe feo, eso pica. Ay, a ver, ¿quién no ha nadado? ¿Quién no se ha ido a meter en la playa? Y me sale con ese berrinche de que es absurdo, ¿ves? Es una cosa chistosa. Hagamos conciencia que si nos hemos metido a nadar en el mar, ya tenemos esa experiencia. Porque cuando tú nadas en el mar, con toda seguridad te cae agua de mar en el ojo, por la nariz, por la boca, por las orejas y por todo lado. ¿Estamos de acuerdo? Pero es una excelente manera de matar bacterias, virus, hongos, etc. Entonces, sirve como antibiótico, por decirlo así, bacteriostático, es decir, que no deja que crezcan las bacterias, ¿sí? Y higiene, te limpia, porque para eso te bañas, ¿no? Entonces, si ves cómo, por más que yo quisiera como tipificar y aislar el por qué el agua de mar es buena, pues es que no es tan fácil, porque es que es tan general, es tan íntimo, es tan en nuestras células, que puntualizar para qué es buena es redundante. Me voy a quedar 10 horas hablando de esa vaina. O sea, claro, qué pereza. ¿Ves? Pero eso es lo que quiero que entiendas, que sí, obviamente juega un papel importantísimo en la hidratación, un papel importantísimo en la función de las neuronas. El agua de mar, por ejemplo, tiene cobre ionizado, es decir, cobre activo para que tu cuerpo lo reciba y esa información eléctrica de tus neuronas funcione mucho mejor, por darte un ejemplo, ¿no? Ahora mira, disculpa, porque normalmente nosotros tenemos la presunción desde jóvenes que el agua de mar no es tomable. O sea, que te tomas agua que tiene que estar purificada, recontra purificada, y sabemos, sobre todo los que estamos en el mundo del deporte, que toda esa purificación le quita los minerales que son esenciales en el organismo. Entonces, por lo que estás diciendo, ¿tú recomendarías tomar agua de mar? Y si es así, ¿de qué forma se puede tomar agua de mar? Luis, primero que todo, es precisamente lo que tú dices. Tenemos que educar muchísimo a la gente, porque todas las cosas nacen en función de percepción. ¿Cuál es la percepción? Si yo te digo, y Luis, que te tienes que hidratar, ¿cuáles son las sales de rehidratación oral? Sal con azúcar y agua. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Si vos dónde sos, mexicano, colombiano, latinoamericanos, ¿quién nos ha tomado una sopa? ¿Y qué es una sopa? Agua con sal y otras cosas. ¿Ves? Entonces, si yo quiero volverme más elegante, porque suena mucho más sofisticado por toda la publicidad que nos han metido, tomarnos un Pedialyte, un Pedialyte, o tomarnos un Gatorade o un Powerade, que son las marcas que tienen agua, número 1, sales, número 2, y azúcares. Punto.
Ahora, entiende el punto. Giancarlo, ¿cómo me meto yo en mi cabeza, ¿sí?, que este producto es mejor que esos otros de los que he hablado? Brother, porque es que la sal de mar te está dando por encima de 92 minerales. Y encima de eso, de sales, ¿no? Y encima de eso que te está dando microalgas, seres vivos ahí flotando. Y encima de eso, pues agua. O sea, eso es un cóctel mucho más interesante. ¿Qué hago con ello? ¿Qué va a ser mucho más desde el punto de vista del DNA, desde el punto de vista de, como te hablaba, de la evolución? Por eso para mí era importante dar ese discurso. ¿Qué es más funcional? ¿Qué es más sano? ¿Tomar agua de mar o tomar una bebida energética con colorantes artificiales, sabores artificiales, preservativos, etcétera, etcétera? ¿Qué es más sano para un ser vivo? ¿Algo hecho por la naturaleza o algo hecho artificialmente? Ahí está la disyuntiva. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que reeducarnos en entender ese tipo de procesos. ¿Cómo yo lo usaría? Obviamente, inicialmente, por aquello de la adaptación, ¿no? De mis gustos personales. Pues obviamente la botella te va a llegar y ahí dice una dosificación, tantas gotas por tantas onzas de agua. Entonces, si tienes un vaso de 8 onzas, vas a poner 30 gotas o lo que sea de agua, de sal, y te lo vas a tomar. Importante porque para nuestros oyentes no hemos hablado de que existe un producto como lo que estás mencionando ahorita, que tiene una composición tienes agua de mar y que se diluye. Entonces, la respuesta realmente que para el público entienda es que el agua de mar, en el sentido así natural de que tú vayas a la playa y te sirvas un vaso del agua de mar y te la tomes, seguramente vas a tener un dolor de estómago muy fuerte. ¿Pero por qué? Bueno, te lo voy a explicar, es muy simple. Ajá. Por la cantidad. Por la cantidad de la concentración. Claro. Hay un profesor mío, te vas a morir de la risa, lo quiero decir el chiste, un profesor mío de farmacología decía, para explicaros la dosis tóxica, la dosis que te enferma, te produce síntomas de enfermedad, de la dosis letal, de la dosis que te mata. ¿Sí? Entonces, médicamente, cuando vamos a dar un medicamento, tenemos que mirar esa fracción, ¿no? La dosis tóxica con la dosis letal, ¿cuál es el número ahí? Para yo saber si ese medicamento es mucho más peligroso o mucho menos peligroso, en función de, obviamente, de tu vida, ¿no? Claro. Entonces decía, así el chistecito era este. Cualquier producto dado en la dosis correcta para lo que se necesita, está bien. Uh-huh. El agua, que es tan buena, en exceso es mala. Y si no, pregúntele a un ahogado. Sí, esto está muy bien. Está bueno el chiste, pero me quedó claro para toda la vida, mijo. Ese chiste me lo hicieron en 1989. Y me quedó para toda la vida. Es la dosis. ¿Sí dice? Pero estamos hablando de una dilución. Por ejemplo, una cosa, y yo también quiero hacer el énfasis en esto, es, una cosa es tener un paciente o un cliente que está sano, que tiene una vida normal, trabaja, estudia, hace algún ejercicio, come normal, una persona sin ningún tipo de trabajo extra o de actividad extra. Entonces, pues va a tener una dosis de pronto diferente a un atleta de alto rendimiento. ¿Sí ves? Entonces, ahí ya empezaríamos a jugar para la población general que está sana, podríamos utilizar una dosificación de esta manera. Para la población general que tiene algún problema de salud, podríamos usarlo de esta manera. Y para personas que están sanas, pero que son deportistas de alto rendimiento o son deportistas per se, podríamos usarlo de esta manera. ¿Ves? Esa es la gran diferenciación. Ahora, encima de esos protocolos basados en la actividad de esas personas, también podríamos decir a qué tiempo, y con base en un estudio nutricional y con base en un estudio de la prevención en salud, entonces yo diría, bueno, mira, ¿sabes qué? Podemos hacer un protocolo para vos específicamente de empezar con una dilución en agua regular, en agua dulce, diríamos los latinos, de agua de sal a tanto, ¿sí? De aquí a 3 meses vamos a hacer una dilución menor, y de aquí a 6 meses o un año vamos a darte agua de mar completa. Y vos me decís, ¿what? Esta es la respuesta, porque estoy buscando una adaptación de ese cliente en particular por sus necesidades particulares.
Obviamente, cualquiera de los que nos está oyendo que es un deportista sabe perfectamente de qué estoy hablando. ¿Sí? Sí. Los deportistas son expertos en pesar la comida, en saber cuántas calorías le aporta cada tipo de comida, en cómo mezclar los alimentos para tener el mejor rendimiento de ese alimento que se están consumiendo. Estamos hablando de densidad de los alimentos, para decirte algo, de los alimentos que son integrales, por decirte otra palabra. Entonces, si ves, hay una cantidad de ciencia alrededor de esto de lo que estamos hablando hoy. Y obviamente el agua de mar tiene toda la ciencia, todos los estudios para poder nosotros decir libremente lo que estamos diciendo. Eso no te lo inventaste tú, no me lo inventé yo. ¿Sí? Se han gastado tinta, mijo. Bueno, ordenador o computador en esto. Como loco. Hay estudios de esto por todo lado. Quiero que entiendas que esos estudios no arrancaron hace 5 años ni hace 10 años. Si te estoy hablando de que ya los romanos, en la Roma antigua, ya tenían el concepto claro y sabían de lo que están hablando, o los hindúes 2000 o 3000 años atrás ya manejaban esto de esta manera. Utilizaban el agua de mar como medicamento. ¿Chévere? No, perfecto. No, buenísimo. Y bueno, y fíjate, te quiero complementar un poco el tema de sobre todo los deportistas de alta competencia, los que hacen Ironman, triatlón, este tipo de deportes de carreras largas, fuertes, que van probando, muchos de ellos tomando distintos estos productos químicos que se venden en el mercado. Creo que tu imagen se salió de la baja. Sí, ya, sí. Y resulta ser que en varios casos que lo han puesto en las redes incluso, que de tanto tomar esos productos, al final se empieza a sufrir de los riñones, Claro. problemas en la vejiga. ¿Tú sabes por qué? Por- Porque es un negocio de miles de millones de dólares, brother. Si vos ves Iron Man, vos vas a ver en Iron Man, ¿sí? Toda la propaganda, toda la publicidad, ¿de quién es? Si vos ves los eventos Extreme, ¿no? Warriors en Estados Unidos y todos estos programas televisivos, hay una marca atrás. ¿Puedo decir marcas o no? No sé. No, sí, pues conocemos marcas que están detrás que ofrecen. Todas esas marcas de bebidas con gas, de bebidas con azúcares, con el jarabe de maíz que es terrible, con el colorante número 5, el colorante número 10, el amarillo yo no sé qué, el rojo yo no sé cuánto, azúcar blanca con taurina, con cafeína. ¿Tú sabes lo que está haciendo eso, hermano? Produciéndole una carga al riñón brutal, porque son estimulantes naturales. Y porque es natural, es bueno. Acuérdate lo que hablaba de la cantidad, Sí. de la dosificación adecuada para ese momento de lo que se está buscando. Otro ejemplo estúpido. Una serpiente, una cobra, hermano, es una naturaleza y es orgánica. Te vas a dejar morder de la cobra porque es orgánica y natural. Te va a envenenar y te va a matar. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que es tonto y de pronto muy básico decirlo de esta manera, pero la gente tiene que entender eso. La gente tiene que entender eso. Entonces, estos productos, por marca, le meten 200, 1500 cosas envasadas aquí. Claro, cuando vos te tomas esa vaina, vos sentís un rush, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice rush? Una subida Una subida de adrenalina. sí. Y entonces vos conectás eso con bienestar. ¡Wow! Como que me prendí, me encendí. Tu riñón y tu glándula suprarrenal procesó ese estimulante y dijo, pilas, eso está mal, eso no está bien, aquí no está pasando. Corre, quema estas calorías. Pero la publicidad conectó eso como que es lo deseado. Y es lo peor. Lo peor. Sí, porque sí. significa que estás forzando al sistema riñón con glándula suprarrenal o glándula adrenal a que responda a un exceso de un estimulante. ¿Me entiendes? Entonces, los publicistas que hicieron el trabajo bien hecho nos dijeron, uy, esto es lo bueno. Terrible. No, perfecto. Bueno, mire, para todos nuestros oyentes, ya sabemos que existen alternativas naturales y una de las más importantes, por lo que acaba de mencionar el doctor Giancarlo, es el agua de mar, que por supuesto que hay que estar pendiente de la dosificación y para que el organismo se adapte, pero es donde están la mayor cantidad de minerales que realmente son los que necesitamos y los que necesitan los deportistas y todas las personas en general para tener una salud estable y no dañarse órganos como ocurre cuando toman medicamentos y productos que son con muchos químicos. Bueno, Giancarlo, de más agradecerte la entrevista. Luis, un placer.
Muchísimo. Seguramente haremos otra entrevista más adelante hablando de temas más específicos de la homeopatía, de todas esas áreas que tú dominas muy De bien. lo que tú necesites, con mucho gusto. Y bueno, y de productos, algunos otros productos que consideres que de origen natural que son buenos para que las personas lo conozcan o lo reencuentren, porque muchas veces lo conocen, pero no saben realmente lo importante que es que lo tomen, sobre todo en esta época de que tenemos que cuidarnos toda la salud y el sistema inmunológico y todo el tema para bueno, evitar poder desarrollar enfermedades. Gracias, Giancarlo. Y bueno, Con estaremos en todo contacto. gusto. Con todo gusto, Luis. Gracias por invitarme. Un placer estar contigo. Y saludos a tu audiencia.